relevante, porque la gente tiene que entender en un análisis que se trata de un tema de profundidad. Este hashtag que le sacaron los panistas a el presidente Andrés Manuel López Obrador, llamándolo AMLO racista, por privilegiar a los indígenas, destapa un racismo feo, pero necesario de abordar en nuestro México lindo y querido, porque ahí, y estoy de acuerdo con usted, también nos va a llevar a hablar en realidad y a profundidad de los cambios estructurales que México necesita. Sí, Vicente, yo creo que se toca un tema que, mira, le saca ámpulas a muchos, porque justamente este mensaje incompetente que no entiende ni siquiera por dónde va la cosa, cuando tratan de desvirtuar el mensaje de generar una ciudadanía que reconoce las diferencias, porque los potenciales de cada uno efectivamente son distintos. Entonces, esto que está, ¿qué te puedo decir, Vicente? Estudiado hace 50 años, con políticas muy claras que incluso han ido, han regresado. En esto se hizo un gran avance en países, por ejemplo, como Brasil, con el tema de cuotas a partir de la condición, digamos, desventajosa que tienen algunos grupos, y esto es una construcción histórica. No es una cuestión que podamos decir que es de este momento, sino que hemos cargado durante siglos, ahí sí lo puedo decir, de un racismo estructural que ha implicado que se reitere esta idea de que hay razas, y ojo, y esto quiero también mandarlo como mensaje, las razas no existen. Eso es una construcción que se ha hecho a partir de un supuesto biológico que es absolutamente inadmisible, y por tanto no podemos hablar de raza, podemos hablar de racismo. Y el racismo es esta construcción que trata de generar diferencias bajo supuestas condiciones biológicas, que insisto, no existen para nada, esto está comprobadísimo por la ciencia ya, y en ese sentido, el reiterar este discurso es justamente la intención de reforzarlo, y ese es el verdadero cambio que se puede dar en nuestro país. No solo hablar de los temas, sino empezar a enfrentarlos y atacarlos como son. Reconocer que hay una desigualdad de origen, que hay una injusticia ancestral, y que ahora se diga que se va a dar, por ejemplo, esta fue la medida, que si las personas podrían recibir una pensión a 3 años antes que otros grupos que no fueran indígenas, o los que se catalogan como indígenas. A mí me parece que hasta se queda corto, Vicente. Realmente es de una injusticia que no se diera una ampliación mucho mayor, cuando tú tienes también casos en que se ha solapado en este país el hecho de que haya gente que se jubiló o se pensionó a los 40 años de edad, y lo voy a decir, el señor Gurría, que dirigió durante mucho tiempo la OCDE y que hoy sigue perteneciendo a esa red, digamos, internacional, bueno, se jubiló en nuestro país, con él y muchos que han pertenecido al sector financiero, lo hicieron durante mucho tiempo porque se les permitió, y ahora vienen justamente seguramente estos que hoy critican el discurso de hacer la diferencia necesaria y reconocer esta desigualdad, cuando nunca, estando en el poder, Vicente, siendo algunos senadores, diputados, porque se han ido pasando de un lado al otro, son gente que tiene historia larga. Esta gente nunca se le oyó hacer una crítica fuerte y contundente contra ese manejo, porque eran cómplices. Entonces, ¿por qué lo pongo acá? Porque al final de cuentas es el golpeteo. Yo no estoy en contra de que se discuta realmente la eficacia de esa medida, y si no tendría que ser incluso más contundente, u otras medidas en términos de acción afirmativa. Affirmative action le dicen en Estados Unidos, y es un tema muy importante para entender también el avance de minorías como los mexicanos, por ejemplo, en Estados Unidos, la comunidad afroamericana también. Entonces, no estoy en contra de que se abriera el debate. Lo que me parece que es muy interesante es la manera por el golpeteo, y por otro lado, que desata y abre este discurso como de tratar de poner como predominante y distintivo el hecho de no ser indígena, cuando, sinceramente, Vicente, y lo sabemos muy bien, en este país claramente quienes detentan el color de un cierto supuesto color de piel creen que son superiores, y lo único que hacen es el ridículo. Y bien lo dice, hacen el ridículo, quedan exhibidos, y pues lo vamos a decir, bueno, yo lo voy a decir con todas sus letras, todo empezó con los panistas. Los panistas traen un relajo y quedan exhibidos, y voy a mencionar nombre y apellido. Julen Rementería, este senador del PAN, que incluso dice que no se había visto algo así en el mundo,
desde Hitler en Alemania. Híjole, qué cosas, ¿eh? No, es un ignorante, me permites decírtelo, pero este es el tipo de personajes públicos que además viven de nuestros impuestos, Vicente, que ahí sí el CONAPRED, que ahora está saliendo la actual presidenta de ese órgano, pero entrará alguien que esperemos que también tenga la misma respetabilidad y tal avance que permitió dar al tema, que tengan que tener un curso de lo más elemental, Vicente, porque es increíble que esta gente repita una serie de cuestiones tan básicas que las quiera tergiversar. Y ahí te voy a decir, me estuve fijando en las redes sociales y bueno, hay gente que de veras está, bueno, viviendo, no solo, déjate en otro siglo, parece ser que no se han dado ni cuenta. Algo que fue muy importante, Vicente, cuando el golpeteo que hizo Trump de los mexicanos, es que fíjate que por primera vez, con todo lo duro que fue en su momento, pero por primera vez nos dimos cuenta que cuando hablan de los mexicanos, no hay esa distinción que supuestamente algunos quieren hacer entre nosotros, ¿no? Así los blanquitos de rancho y los que no son tan blanquitos y supuestamente. Fue muy interesante, ¿por qué? Porque evidenció que el discurso racista, y que eso es lo que es el discurso de Donald Trump, nos incluye a todos, sin estas supuestas distinciones que quieren hacer algunos. Y por tanto, ahí sí, la ofensa a nombre de lo mexicano, pues nos activó y nos unió de alguna manera, ¿no? Es el personaje menos querido en este país. Y en ese sentido yo creo que parece que no aprendimos mucho, porque cuando otra vez se empieza a reiterar y reforzar este tipo de distinciones, lo único que vemos, te digo, bueno, habrá gente muy ignorante, hay que educarla, pero en el caso de funcionarios públicos, de políticos que viven de los impuestos que les pagamos, deberían ipso facto, de inmediato, tomar un curso que genera, bueno, los de CONAPRED o varios que hay, en la UNAM está por abrirse un curso que desde hace varios años se da, justamente para que entiendan lo más básico. Cuando alguien trata de voltear, fíjate, hablar de Hitler, o escucha el nivel de estupidez, o sea, es no entender nada y en lugar de ver la historia de la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, que se basa digamos, en ocupar, en ganar cuotas a partir de esta diferencia que ha hecho la historia, que se ha hecho con la mano de la historia, imagínate, en vez de eso, se trata de tergiversar. Sinceramente te lo digo, es gente mediocre y cualquiera que reitere ese discurso, lo que necesita es estudiar y ponerse ya a leer. Y estoy de acuerdo con usted y le voy a agregar, ir a buscar ayuda profesional con un psicólogo, con un psiquiatra.